muy buenas y bienvenidos a un capítulo más, este capítulo 52 de este podcast, cuarta temporada, y además con ganas de traer a un amigo, le llamamos amigo porque siempre está en redes, es un trader que sigo hace mucho, lo habréis visto en algunos vídeos de YouTube, y quiero que venga porque quería que nos contara que hace algo diferente, algo muy trabajado, que admiramos unos cuantos de nuestra comunidad, así que ya está por aquí. Jota, muy buenas y bienvenido, amigo mío. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás, amigo? Gracias por la invitación, mucho gusto, un placer por estar acá conversando y compartiendo un tanto, pues, una charla como amigos, ¿no? Como lo llamas acá el podcast. Así que gracias por la oportunidad. Perfecto. Cuéntanos un poco, Jota, ¿quién eres tú y qué haces? Cuéntanos un poco quién eres. Bueno, yo soy Jota, me llamo José, realmente mi nombre es José, me puse Jota en redes, así comparto. Yo llevo ya en los mercados algo así como 7 años, un poquito más. Yo siempre me he caracterizado, digamos, por compartir cierta información cuantitativa sobre el mercado, tal vez algunos datos, algunos estudios que me sirven tanto a mí y pues obviamente a otras personas para entender el mercado de forma cuantitativa. Justo estaba terminando una clase abierta que había hecho con mis seguidores, les contaba que ya estoy por graduarme oficialmente de la universidad como ingeniero en software, ¿ya? Entonces digamos que yo formalmente he estudiado programación, ya estoy por egresar. Empecé un poquito tarde, tengo 28 años, ya uno se suele haber graduado a esta edad, pero yo primero estaba estudiando economía, luego me boté como en segundo año. Un tiempo después me di cuenta que me gustaba mucho el tema de... Primero, la verdad es que lo que primero me llamó a mí la atención fueron los mercados. Yo ya sabía que me gustaban los mercados, la inversión, podríamos decir en un principio, ¿verdad? La especulación, ya después entendiéndolo bien, el trading, etcétera, fue lo primero que me llamó la atención. Muy temprano pues me empecé a dar cuenta de que se puede tratar de analizar datos en esto, ¿verdad? Digamos, de tratar de entender el comportamiento del mercado a través de datos. Entonces, de una manera bastante autodidacta, empecé a hacer casos de estudios, o sea, que yo decía, quiero medir cierta cosa, quiero tratar de entender esto. Entonces, se resumía en extraer datos, analizarlos y entender algo del mercado, ¿verdad? Entonces ya cuando pues me empezó a gustar mucho, decidí estudiar programación en la universidad formalmente y como te decía, pues ya estoy por graduarme, por eso de hecho últimamente comparto un poco menos en redes porque me quita tiempo este tema, pero es un reto personal que yo quería. Aún así yo he comentado que he aprendido mucho más de manera autodidacta que en la universidad y bueno, ya eso es lo que me ha permitido pues ahora tengo ciertas herramientas que yo pienso que son bastante interesantes. Creo que los años que tengo me han permitido entender qué le puede servir a la gente. Entonces he tratado de enfocarme en crear soluciones que le sirvan a la gente, como una aplicación, que es mi más reciente proyecto, una aplicación que tiene una serie de datos y de información cuantitativa tenemos más de 150 activos. Y bueno, todo pues se resume en tratar de entender el mercado de forma cuantitativa. Me metí a la universidad, estoy por graduarme, etcétera. Entonces por ese camino voy. Me sigue gente que le gusta esto, ¿no? Que le gusta saber cierta información objetiva sobre el mercado. Ya iremos hablando de qué datos me gustan y por qué, pero bueno, creo que está bien como introducción. Perfecto. ¿Y recuerdas si fue en la carrera o cómo encontraste el mundo del trading? ¿Cómo fue esa primera cita con el trading? ¿Lo encontraste por una Como te anuncio? digo, el trading yo antes de la carrera, pues a mí me llamaba la atención es la inversión, ya que digamos que eran las primeras cosas que yo buscaba, ¿no? Que como cómo invertir, ¿qué te puedo decir? Uno suele pensar invertir en acciones, ¿no? Creo que es de las primeras cosas que uno empieza a asociar. Entonces yo empecé investigando eso, primero no estaba en la universidad. Ya empecé en la universidad cuando ya había hecho incluso algunas cosas por mi cuenta, ya había trabajado cómo sacar datos, cómo analizarlos, y yo dije, ok, ¿sabes qué? Estaría bien tratar de formalizar mis estudios, ¿no? Entonces ahí ya me metí en la universidad. Y, y obviamente ahí pues fui aprendiendo ya más cosas, ¿no? Evidentemente a programar,
muchas cosas más que me ayudan mucho tanto a entender los mercados como a crear herramientas, crear soluciones. Entonces, eso es lo que he hecho, pero en principio, antes de meterme a estudiar, ¿no? Porque de hecho programación no es que tú lo estudias exclusivamente por trading, ¿no? Sino como tal puedes estudiar programación, obviamente pues se presta muchísimo para el trading, al igual que la ciencia de datos, pero yo primero desperté un interés por la inversión, por la especulación, me di cuenta, empecé a hacer cosas de manera propia, como yo siempre digo, de manera un poco limitada. Yo en un principio trabajaba mucho con Excel, con Power BI para hacer análisis de datos y bueno, ya después pues fui aprendiendo programación orientada a objetos, Python, etcétera, y poco a poco pues digamos que se va sofisticando el trabajo que voy haciendo. Sí. Yo también empecé hace poco, bueno, relativamente lo tengo aparcado, Python, y sobre todo a mí la programación me ha ayudado muchas veces al buscar solución a los problemas, ¿no? Te hace mirar ese pensamiento, aunque yo por ejemplo no lo utilizo de momento en el trading, pero es una cosa de la que me di cuenta, de la que me recomendaron un par de compañeros de aquí, de traders también, me dijeron que les había encantado, que les ayudaba mucho a ordenar la información, a ordenar los datos, que al final nosotros más o menos todos trabajamos con datos, porque al final tu backtesting, tus datos de mercado, tu diario de trading, todo eso son datos, y al final, y sí, a mí me sorprendió, me gustó, y ahí sigo poco a poco, no tanto porque como no lo utilizo mucho, pero sí que le voy dando caña. Cuéntanos cómo es cómo es tu proceso, cómo es tu visión del trading. Ya nos has introducido algo, pero cuéntanos, ¿cómo te definirías? ¿Quién es JTrader? ¿Cómo es tu proceso, tu forma de ver el trading? ¿Y qué te basas? Bien. Bueno, todos cuando hacemos trading, pues básicamente realmente estamos especulando, ¿no? Y la razón por la que compramos, vendemos, pues va variando de persona en persona. Yo lo que hago es esas razones por las que tú compras, por las que tú vendes, sea cual sea la forma en la que la haces, que esté fundamentada en datos. Entonces, por ejemplo, te digo, ahorita yo tengo una posición de compra abierta en índices americanos. Hay ciertos datos que a mí lo que, por ejemplo, me permiten saber es que el índice pues ya realmente tuvo una caída bastante relevante. Esto es algo que hago mucho, detectar caídas significativas. ¿Cómo puedo saber que son significativas? Porque he analizado cuánto cae normalmente, por ejemplo, dentro de un mes. Entonces yo sé que si el S&P 500 en un mes normalmente cae un 3%, yo quiero desarrollar una estrategia de indexación, o sea, comprar índices americanos. Entonces a mí me conviene mucho saber cuándo ha caído algo que se considere relevante, ¿no? Entonces así, ¿qué hago? Pues espero una caída significativa y ahí busco la compra. Este mes de marzo hemos tenido bastante actividad, o sea, se cayó al principio, esa fue una caída significativa. De hecho yo hice un video explicándolo. Algo que también hago mucho, por ejemplo, es ver y comparar esta evolución del mes de marzo con cada mes de marzo de manera histórica. Entonces tú con esto lo que te haces es una especie de cuál es la evolución promedio que suele hacer, o sea, cómo se suele mover normalmente dentro del mes de marzo, y en base a eso pues podríamos decir que estos son patrones estacionales. Porque analizas el movimiento promedio del mes de marzo, si detectas que hay ciertos meses o ciertos periodos que está muy marcada esa tendencia a subir, a bajar, pues lo puedes aprovechar con operaciones, ¿verdad? Esto lo podemos hacer en meses, esto lo podemos hacer en días, esto lo podemos hacer incluso de manera intradiaria. Entonces, la idea de poder hacer este tipo de estudios cuantitativos es que lo puedes hacer para muchos activos. Yo llegué, ya ahora yo tengo mi propia base de datos histórica, es la base de datos que obviamente tengo vinculada a mis aplicaciones. Tengo data de un minuto para todos los activos que tengo, son más de 150 activos. Ahora ya tengo varias variables analizadas, desplegadas al público, pero como tengo la data de un minuto, pues siempre voy a poder ir decidiendo qué otros estudios voy incorporando. Uno que voy a incorporar es el Open Swing Range, que es ir calculando qué tantas veces se rompe, por ejemplo, los primeros 10 minutos de la sesión americana,
y qué tantas veces continúa con esa dirección. Ya, ese es un estudio también cuantitativo que voy a estar incorporando en un futuro. Pero siempre la idea es que lo que nosotros, bueno, esa es mi idea, ¿no? Mi forma de pensarlo, es tratar de haber entendido algún comportamiento de forma objetiva, algún comportamiento repetitivo que se puede aprovechar en el mercado. Esto, disculpa, continúo. Sí. Yo pienso que bien es verdad que se puede hacer porque tú todos los días operas y todos los días lo ves y empiezas a darte cuenta, pero es más eficiente haciéndolo pues a través de un análisis masivo de datos que ya te permite evaluar X comportamiento y así pues medirlo, cuantificarlo, etc. Entonces yo voy mucho por ese lado. Obviamente me ayudo de que sé programar, de que conozco las herramientas, el entendimiento de mi plataforma que es NinjaTrader también me permite aprovechar muchísimo esa infraestructura ya de trabajo para testear, para optimizar, etc. Entonces eso me permite pues tener una ventaja, la verdad. Muy bien, entonces digamos que esta es tu filosofía, tu visión del trading. Después, digamos que después con esos datos y con esas que nos acabas de contar, después ¿qué formulas? ¿Buscas unos setups? ¿Buscas después la estrategia apoyado en esos datos? ¿Cómo es ese mecanismo con el que trabajas tú? Claro, los datos que uno, o digamos los estudios, las estadísticas, las probabilidades, como lo veamos, que uno hace o que uno logra detectar en el mercado, obviamente se pueden aprovechar. Por ejemplo, la compra que abrí yo este mes ha sido manual, no ha sido automática, pero idealmente lo que uno debe hacer es eso, poder automatizarlo y backtestearlo de manera masiva. ¿Okay? Entonces, eso te va a permitir ya no solo saber que hay un comportamiento repetitivo en el mercado que se puede aprovechar, sino que si tú ya pasas a la parte en la que eso lo haces una estrategia, eso te va a permitir backtestearlo y analizar exactamente pues cómo se comporta eso, ¿no? Ya en una estrategia que compra y vende aprovechando ese comportamiento. Yo lo hago de las dos formas. O sea, hay ciertas cosas que se pueden aprovechar de forma manual, hay ciertas otras que se pueden automatizar, sobre todo si son de frecuencia intradiaria, ¿no? Que ya cuando quieres hacerlo, pues ya operar, por ejemplo, muchos activos, muchas temporalidades, empieza a ser muy limitante ya cuando lo hace uno, entonces ya ahí se necesita la automatización y lo hago de las dos maneras. Si bien sea, se puede aprovechar de forma manual, como sean estrategias de swing, que son un poco más tranquilas, estos datos te permiten saber cómo tomar esos swings y estos datos, si son tipo intradía, los puedes automatizar y los puedes analizar de manera formal como una estrategia testeada ya. Perfecto. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo solo apoyarme en los datos, es decir, por ejemplo, utilizarlos yo como trader intradiario, como scalper, lo puedo utilizar como apoyo y después otro de swing trading también lo puedo utilizar como apoyo, como entrada y todo eso. Y aparte, digamos, después toda esta parte tenemos que utilizarla en gestión del riesgo. ¿También te apoyas en los datos o tienes una gestión monetaria, una gestión del riesgo diferente? ¿O son los datos los que te dicen, pues mira, hasta aquí? O esta extensión solo se puede hacer por 20 puntos, porque es la media de puntos. Cuéntanos un poco cómo claro, también... esa es una muy buena forma de abordarlo, por supuesto. Esa es la idea, de hecho. La idea ya es, pues, siempre yo he pensado que cuando uno tiene en mente esto de un stop rígido, ¿no? Que a uno le dicen, porque se suele repetir mucho, no, tú vas al mercado y tú ya te tienes que poner en tu cabeza, voy a arriesgar 100, máximo 100, etcétera. Es un pensamiento muy rígido porque por lo general lo que hay que hacer en el mercado pues es variable, o sea, va cambiando, se tiene que ir ajustando de acuerdo a las condiciones de mercado. Te pongo el ejemplo de las compras en las caídas de un mes. Obviamente tú puedes poner, si tú, todo parte de que tú detectas una caída relevante en base a qué tanto ha caído en el pasado, ¿verdad? Un mes, pues tú eso mismo, tanto como para comprarlo y para gestionarlo, te puedes apoyar en datos también. Por ejemplo, así como yo te estoy hablando de las caídas, el tema del target, por ejemplo. Tú lo que puedes ver es cuánto sube normalmente un mes en el SP500 y en base a eso, pues tú sabes, por ejemplo, ya vamos a hablar de meses, vamos a hablar de días, meses que se suelen tener más.
Normalmente el S&P, mira, sube en un mes con data del 2006 al 2025 un 2,99. Vamos a redondear a un 3%. ¿Ya? Un 3% suele subir en promedio un mes en el S&P. Mira, muy pocas veces llegó a subir más de un 3,9%. La cuarta parte de los datos de los meses en el S&P han llegado a subir más de un 3,9%. Entonces, tú sabiendo esto, vamos a suponer que este mes de marzo te abriste un largo, o en cualquier mes te abriste un largo. Entonces, si tú ya dices, bueno, voy a ir por un target de este mes de un 5%, pues tú eres consciente de que, bueno, deberías ser consciente de que eso ha pasado pocas veces de manera histórica, porque estamos analizando qué tanto sube normalmente. En base a eso puedo, por ejemplo, proyectar un target este mes. Y obviamente esa misma idea pues se puede aplicar en cualquier temporalidad. Realmente siempre un análisis de datos se puede hacer de muchas formas, ¿no? Se puede hacer intradía, se puede hacer diario, se puede hacer mensual, semanal, anual. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo estoy tratando de dar siempre toda alternativa. Entonces, hay muchas cosas reutilizables. Si tú te pones a pensar, esto de caídas, esto de subidas y esto de movimientos periódicos, se lo puede hacer para cualquier franja de tiempo. Puede ser un día, una hora, una semana, tú en todo periodo, tú puedes ver qué tanto se mueve y cómo se mueve normalmente. Entonces, por ejemplo, esa forma un tanto, ¿cómo se puede decir?, fractal de trabajar, yo lo tengo implementado. O sea, a mí me permite analizar desde una hora del día hasta el año en conjunto, ¿verdad? Cómo se mueve normalmente dentro del año. Entonces, todo eso ahí siempre se puede ir extrapolando. Muy bien. Me gustaría saber también, tú que tienes más datos, tú que trabajas con datos, que al final es parte de tu filosofía de trading, tú que has visto, ¿qué crees que es más rentable o qué crees que es más, digamos, más fácil de sacar rentabilidad en una estrategia? ¿Dónde ves más, digamos, más patrones estadísticos? ¿En una estrategia más cortoplacista o más swing trading? Tú que has visto, ¿cómo crees que los datos expresan mejor esa posibilidad, esa ventaja estadística que podemos buscar en los datos? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Mira, si hablamos de que analizas el backtest de una estrategia, obviamente es mejor que tengas muchos datos que los puedas analizar. Entonces tienes que tener una frecuencia de ejecución alta, ¿verdad? O sea, no va a ser tan efectivo si tienes tipo 10 trades, ¿no? Respecto, no sé si, o sea, lo es como que es más rentable, o sea, realmente la idea es tratar de tener muchos datos siempre. Eso, si tú analizas un comportamiento en el mercado, si tú analizas un backtest de una estrategia, lo ideal es que tengas muchos datos. De si es más rentable enfocarte en el intradía, en el swing o en el etcétera, realmente yo te digo que pienso que el potencial está en todos. Te lo digo porque yo he testeado estrategias. Hacemos una pausa en el podcast para recordarles que gracias a Darwin Estero contamos con su apoyo para producir este podcast. Darwin Estero, una plataforma en la que acreditas tu trading por una suscripción mensual y en la que atraes capital de terceros con tu índice invertible Darwin. Tenéis toda la información en el enlace de la descripción. Y ahora continuamos con la entrevista. Intradiarias y he testeado estrategias de tipo swing. Tienes que saber evaluar que si tú vas subiendo la temporalidad de la estrategia, vas a disminuir la cantidad de datos disponibles, entonces eso ahí suele ser perjudicial, pero hay que siempre tratar de hallar un equilibrio, digamos, algo que te permita. Es que obviamente siempre va a ser más fácil coger y abrirse operaciones que suben mucho, que caen mucho porque duran mucho tiempo abiertos. O sea, en términos de rentabilidad, tal vez es lo que más te dé, ¿no? Los buy and hold, ese tipo de cuestiones. Pero lo ideal es buscar una especie de equilibrio entre la frecuencia de la ejecución para que tú puedas tener muchos datos. Perfecto. Ahora me gustaría saber, yo pienso, creo que como muchos traders que han pasado por aquí, que al final lo que le falta a mucha gente, sobre todo a la gente que inicia, es un poco entender los datos, ¿no? Entender lo que es el trading, porque mucha gente entra, no sabe lo que es un porcentaje de acierto, no sabe lo que es un ratio, no sabe lo que es la estadística, y creo que muchas veces hacemos poco hincapié en estas cosas porque entenderíamos mucho más fácil
que por qué ahora estamos en negativo, por qué ahora estamos en positivo. Yo es lo que he aprendido con los años. ¿Qué crees que serían los datos básicos que todo trader, cuando está empezando, tendría que entender de datos, de estadísticas? Oye, pues mira, ¿sabes? Justo estaba yo hablando de eso, ¿no? Entonces, incluso antes de empezar a entender, digamos, ya datos, estadísticas, hoy estaba yo hablando, te decía que estaba en una clase abierta el día de hoy, de cómo se tiene que pensar, que tú también lo mencionabas, ¿no? Realmente lo más difícil es que uno en principio logre pensar de manera estructurada, de manera objetiva, logre pensar en variables, en procesos, en secuencias. Eso es lo primero. Entonces, que tú logres tener un pensamiento de esa manera, que logres y obviamente aplicarlo al mercado, ¿verdad? ¿Cómo entiendo el mercado en términos de acción y reacción? ¿Cómo lo entiendo en términos de variables, de, como te digo, procesos, secuencias lógicas? Y al final, lo más importante, flujos de toma de decisiones, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar y cómo tiene que pasar para tomar una decisión? Eso lo hacemos nosotros, pero mucha gente, como tú dices, no sé, pues muchos no saben lo que se necesita o qué mentalidad se necesita tener en un principio, así que es muy normal no pensar de esa manera. Yo mencionaba que cuando tú estudias programación, pues te enseñan a pensar de esta manera, ¿no? De esta manera secuencial, lógica, estructurada, objetiva, porque obviamente para tú crear un algoritmo, para crear un programa, tienes que pensar así. Y nuestra forma de pensar normalmente no es así, ¿verdad? Así funcionan y piensan las computadoras, pero nosotros somos bastante intuitivos, somos bastante discrecionales, bastante subjetivos como humanos, somos bastante visuales, somos mucho de formas. Entonces por eso en un principio uno cuando se mete pues empieza a ver gráficos y lo primero que empezamos a hacer es como identificar muchos patrones visuales y cosas así, ¿no? Porque eso es lo que hacemos normalmente nosotros como humanos, pero la idea es poco a poco ir haciendo una transición a un pensamiento más así, más lógico, etc. Y obviamente ya cuando logras eso, ya puedes empezar a estudiar estadísticas descriptivas, probabilidades, automatización. Yo creo que ya eso ya es un gran paso. Pero yo te digo, para mí el paso más importante es esa forma de entender el mercado objetiva. Ese es el paso más importante. Mucha gente incluso empieza a estudiar digamos, estadística descriptiva, tal vez creación de estrategias, pero se queda parado en el primer paso. O sea, tú no logran definir de forma objetiva algún comportamiento, ¿verdad? Tal vez porque a veces nos complicamos mucho de manera personal, ¿no? Uno trata de crear estrategias complicadas en principio, esto hace que sea más difícil definir claramente un paso a paso a seguir. Entonces todo eso es lo primero. Lo primero es tratar de simplificar lo que hacemos y ser capaces de definirlo de manera objetiva. Porque ahí es cuando tú realmente vas a poder, si tú sabes definir un comportamiento o una variable de forma objetiva, ahí es cuando tú la vas a poder analizar. La vas a poder analizar de forma cuantitativa, porque tú ya vas a poder definir, por ejemplo, hablemos de una ruptura, ¿no? Tú ya defines exactamente qué es una ruptura, luego cuantificas qué tantas veces se da, cómo se da, si es que rompe, qué tanto sube, pero ya está 100% definido qué es. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hablemos de la sesión americana. Tú puedes definir de forma objetiva los primeros 30 minutos. No hay manera de que eso cambie, siempre van a ser los primeros 30 minutos. Y luego puedes definir de forma objetiva, detectar si durante la sesión el precio rompe el rango que se establece en esos primeros 30 minutos. También sería algo objetivo que puedes cuantificar y puedes ir midiendo. También puedes medir, por ejemplo, una vez que se define ese rango de los primeros 30 minutos de una sesión americana, o puede ser la primera hora, lo que sea, qué tanto rompe hacia arriba, ¿verdad? Entonces tú ya defines eso como una distancia, entonces tú dices, ok, mira, el rango se rompe tantas veces, sí, tantas veces no, cuando lo rompe en promedio sube 3%, 1%, etc. Entonces hay que partir de siempre saber definir las cosas, siempre los primeros pasos tienen que ser ese entendimiento lógico, estructurado. Eso para mí es súper importante. Creo que suele ser una gran barrera, que no estamos acostumbrados a pensar de esa manera, y eso suele ser una gran barrera para continuar estudiando el mercado de forma objetiva.
Perfecto. ¿Indicadores utilizas algunos como forma de medición? Es decir, para muchos traders, yo he visto muchos traders que utilizan datos y que intentan, digamos, estructurar. Al final, todos los traders lo que utilizamos es intentar estructurar, ya sea por través del precio. ¿Utilizas algún indicador, por ejemplo, para medir pues recorridos o para decir, pues mira, cuando pase esta media, cuando pase este tipo de... algún tipo de medida a través de los indicadores, o no utilizas ninguno? Sí, sí utilizo indicadores, por supuesto, yo nada, no es que yo pienso que no valga, ¿no? De hecho, obviamente, todo indicador, si es un indicador, ya es algo objetivo, o sea, ya hay una fórmula matemática que lo calcula. Entonces tú ya sabes que ese indicador siempre se está calculando de la misma manera y obviamente pues tú lo puedes medir también, o cualquier indicador. A mí me gusta mucho el VWAP, me gusta mucho el perfil de volumen, pero sobre todo me he enfocado en analizar las variables, podríamos decir, esenciales, que son Open, High, Low, Close y Volume, ¿ya? Tú con estas variables, que son las más básicas, toda cotización tiene estas variables, el OHLCV, con esto tú puedes ir midiendo muchísimas cosas. Antes, o sea, yo diría que antes de empezar a involucrarse con indicadores, estaría bien uno empezar a analizar el precio como tal. Y ya cuando uno se pone con indicadores, pues lo que hacemos es muy parecido, tratar de entender reacciones del precio en relación a esos indicadores, sea cual sea, ¿verdad? Por ejemplo, puedes medir, yo te digo, relacionando Open, High, Low, Close, es que yo puedo medir qué tanto cae, qué tanto sube, qué tanto rebota del suelo, qué tanto cae una vez hecho el techo, y medidas de esta manera. Son variables esenciales del mercado. Si hablamos de medias móviles, ¿no? Tú podrías empezar por ejemplo, estudiar qué tanto se aleja el precio típico, o digamos el close, ¿ya? El close de la vela, qué tanto se aleja de una media móvil. Siempre tú lo puedes abordar de manera cuantitativa, pero partiendo de lo que te decía, mientras podamos definirlo claramente, mientras sepamos cómo lo queremos analizar. Perfecto. Hemos hablado antes, me has comentado algo, pero ahora te lo quería preguntar por si eso. ¿Trading algorítmico has llegado a entrar? ¿Dirías que vas a entrar, que has entrado ya, que tienes algo enfocado en eso? ¿O de momento no es tu enfoque en estos momentos ni el de tu comunidad? Mira, la realidad es que o sea, yo como tal en el trading algorítmico pues fue el último paso que di, porque ya, como te mencionaba, algorítmico, a ver, cuantitativo hace referencia a basar tus decisiones en datos, algorítmico hace referencia en ejecución automatizada. Yo creé un portafolio personal hace poco realmente y lo desplegué, pero sí es lo más reciente que yo hice. Obviamente ya tengo tiempo analizando el mercado de forma cuantitativa, siempre me había enfocado en estos datos, aprovecharlos de manera manual, ¿verdad? O sea, basar mis decisiones discrecionales en información cuantitativa. Llevaba obviamente un proceso de meses testeando estrategias, analizándolas, o sea, ya programándolas, testeándolas, optimizándolas, haciendo el proceso correspondiente para desplegar las estrategias, y hace poco ya he empezado con un portafolio 100% automatizado. Pero yo sigo haciendo, porque yo opero todos los días, yo lo sigo haciendo de manera discrecional también. La verdad no creo que lo vaya a dejar, sinceramente, porque pues es algo que me gusta. He llegado a un punto en el que mi toma de decisiones es muy clara, muy estructurada en qué tiene que pasar de forma intradiaria para tomar swings, etcétera. Y lo que he hecho es buscar diversificar. Siempre yo opero índices americanos y lo que he hecho es crear una serie de estrategias para otros activos. Por ejemplo, metales, energías, algunas monedas, porque para todos he hecho ciertos estudios que me han permitido ver qué periodos suben, qué periodos caen. Una vez testeado eso, pues ya he creado, digamos, un portafolio diversificado, obviamente. Perfecto. ¿Todos los datos de todos los mercados son iguales? Es decir, tienes las mismas, puedes acceder a los datos de Forex, acciones, de futuros. Te encuentras datos diferentes estructurados, su estructura es diferente, tienes la misma, digamos, limpieza a la hora de encontrarlos, los puedes obtener de forma rápida, precisa, ordenada. Cuéntanos un poco si depende del mercado o depende de algún otro factor. Claro. Realmente hay mercados que
por ejemplo, criptomonedas o tal vez, digamos, índices sintéticos, no sé si los conozcas. Obviamente hay mercados que por su naturaleza son muy difíciles de abordar de esta manera, ¿no? Entonces, tú analizas datos de algo, de un activo, tú lo que quieres es que esos datos pues te sirvan. El mercado centralizado por excelencia es el de futuros. Tú sabes que en cualquier broker, en cualquier plataforma, todos se mueven idéntico. Entonces yo sé que yo hago un estudio y lo comparto con mi comunidad, pues les va a servir porque el mercado de futuros es centralizado. Forex suele ir dependiendo y va variando de broker a broker. Si tú eres de los que se va a un broker muy bananero, como se dice, pues seguramente no vaya a ser lo mismo a un broker que esté muy regulado, cuya data pues, tiene más procesos estrictos de revisión y de repartición. Pero si tengo datos de Forex, yo sé con qué data ha sido hecha, eso te lo digo de forma personal. Si yo sé con qué data ha sido hecha y en dónde voy a utilizar eso, pues yo tengo la confianza de que lo he hecho. El problema cuando uno, obviamente si está en otros mercados, si uno se basa en lo que alguien más le dice, pues obviamente esas personas no saben cómo fueron recolectados los datos, de qué fuente de datos, cómo fueron limpiados, etcétera. Entonces, eso para esas personas se complica más. Yo tengo datos de futuros, ahí no hay problema porque es un mercado centralizado. Tengo datos de Forex, esta data es de broker FXCM. En general te va a ir sirviendo, así sea otros brokers, pero ya hay que empezar a tomarlo con más cuidado. Y tengo datos de criptomonedas con data de Coinbase. Y acá sí que ya empieza a ser un poco más especial porque ya hay muchos exchanges y todo esto cuando van variando las cotizaciones y demás, entonces ahí sí empieza a ser un poco más particular el caso. Y respecto a la forma de acceder a los datos, se va variando mucho, precisamente por lo que te digo, ¿no? Futuros tal vez es más fácil conseguir datos, Forex también, criptomonedas ya empieza un poco más difícil acumular históricos, etc. Ahora que mira, aprovechando, te la iba a preguntar más tarde, de criptomonedas, ¿cómo ves el mercado? ¿Hacia dónde crees que está yendo? Aquí muchas veces estamos opinando que hay que saber un poco lo que es el fondo, ¿no? La filosofía de por qué se crean las criptomonedas y lo que hay, o lo que puedo, como todo mercado financiero, que al final pues se utiliza para especular o para cualquier... ¿Tú lo utilizas la misma filosofía a la hora de invertir en este instrumento y hacia dónde crees que está pivotando? Que ya llevamos un poco más de años viendo las criptomonedas. ¿Hasta dónde crees que puede pivotar este instrumento? Si te soy sincero, tengo yo estudios de criptomonedas, por ejemplo, de Bitcoin y las principales monedas. Lo hice porque me lo pedían bastante, pero no es un mercado que yo opere realmente. Tengo obviamente mi opinión al respecto. Mi opinión sobre Bitcoin ha estado cayendo últimamente. De hecho, pues se habla mucho de que están correlacionados con índices americanos últimamente las criptomonedas. Pero no te puedo dar una opinión porque la verdad no es mi mercado, digamos, donde tengo mayor experiencia. Voy a compartir ciertos datos y a ti te los voy a pasar por mensaje para que tú lo pongas en el video si sirve, o estar viendo algunas proyecciones, por ejemplo, anuales, etcétera. Lo voy a dejar para que se vaya viendo. En base a eso podemos establecer. Si tú me lo preguntas, yo te hablaría en base a en base a mi opinión, porque ya te repito, no es el mercado que haya analizado. Tengo los datos, pero a mí, como no es que lo opero con frecuencia, no lo he analizado a detalle. Mi opinión es que Bitcoin, pues a largo plazo, a mediano largo plazo, pues, seguramente va a subir, ¿no? Siempre va a caer. Yo diría que de igual manera la idea debe ser la misma, saber qué tanto cae con normalidad el Bitcoin, qué tanto suele caer, para que en base a eso, a todo el que le interese comprar Bitcoin a mediano o largo plazo, sepa cuando una caída es significativa. Esa sería mi opinión. Yo te diría, obviamente, el mercado cayó, habría que analizar qué son los datos que vamos a poner acá en pantalla para el Bitcoin y saber, mira, un mes normalmente cae X porcentaje. En base a eso, poder hacerse una expectativa de cuándo vale la pena comprar Bitcoin, por ejemplo. Perfecto. Ahora me gustaría saber un poco cuáles fueron tus clics. Yo siempre digo que hay los clics de un trader o un inversor cuando empieza, ¿no? Hasta que entiende un poco. ¿Qué crees que es lo que un trader tiene que entender de esta profesión o de lo que intentamos transmitir a algunos? Y
a través de lo que se ve, ¿no? En redes sociales y todo eso. ¿Qué crees que debería comprender o entender cómo es esta profesión un trader, ¿no? ¿Cuál es la profesión real y cuáles son las cosas buenas, cosas malas? ¿Cuáles serían tu ABC de este tema? Ya. Bueno, yo pienso que uno debería entender que esto es de constante aprendizaje, de constante evolución. Yo creo que uno en un principio piensa que esto se trata de encontrar una estrategia, digamos, mágica, ganadora, que alguien te diga exactamente cuándo comprar, cuándo vender. Uno piensa que cuando uno descubra eso o alguien se lo diga o le pague a alguien porque se lo diga, a algún mentor o lo que sea, uno piensa que ahí habrá logrado, podríamos decir, el objetivo de ser un trader rentable, un trader ganador. Yo lo que pienso es que este es un proceso de constante evolución y aprendizaje, porque realmente, no lo digo yo, mucha gente con muchos más años que yo, pues te va a decir que esto va siempre de buscar crear portafolios diversificados, buscar abordar el mercado de muchas formas, buscar abordar muchos activos, buscar abordarlo con muchas variaciones de estrategia. Tal vez no muchas, tal vez varias, pero nadie que sea mediana o que tenga acá mucho tiempo te va a decir, oye, esto se trata de que tú encuentres la mejor estrategia, la aprendas y ahí lo habrás logrado. Entonces yo creo que es muy importante entender eso, desarrollar una curiosidad nata por los mercados, o sea, una curiosidad genuina por entender los mercados. Yo creo que esto le va a permitir a las personas ir entendiendo, ir encontrando oportunidades, ir planteando dónde pueden haber oportunidades, porque pues no se estancan, ¿verdad? Entonces, si en algún momento puede que alguien aprenda una buena estrategia, etcétera, pues realmente lo más probable es que de acá a 5 a 10 años, que tú estés 5 o 10 años sin aprender algo nuevo, seguramente te va a pasar factura en un futuro. Entonces creo que es muy importante entender eso sobre los mercados, que es algo de constante aprendizaje y evolución, y tratar de ir aprendiendo pues lo que se necesita para garantizar nuestra permanencia a largo plazo, que es lo más importante, eso de ahí. No es necesario meterse a aprender a programar, pero sí que creo que tratar de aprender siempre pues nuevas herramientas, ¿no? Cómo te pueden ayudar a aprender a analizar datos con Excel, que es algo fácil de aprender, cómo te puede ayudar a crear una estrategia con un builder, que es algo fácil de aprender también. Entonces hay muchas cosas que realmente no es que son complicadas, solo requieren un poco de curiosidad, pero sobre todo mucho esfuerzo. Eso sí es de tiempo, llegar a aprender cosas, aplicarlas. Entonces hay que empezar por saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque no... Si tú estás siempre en mente con encontrar o que alguien te enseñe la mejor estrategia que va a funcionar para siempre, con la que vas a ganar mucho dinero siempre, no es la mentalidad correcta para abordar el mercado. Perfecto. Tema monetario, no queremos datos ni nada. ¿Tú qué haces? ¿Utilizas tu propio capital? ¿Utilizas otras fuentes externas, como puede ser Darwinex o como puede ser pruebas de fondeo? Cuéntanos un poco cuál es tu mentalidad en esa y cuáles utilizas tú y por qué. Ya, mira, yo tengo mi cuenta personal con mi broker. Hay cosas que obviamente no se pueden hacer en una cuenta de fondeo. Yo las cuentas de fondeo las suelo utilizar y mi forma de abordarlas, y de hecho como enseño a las personas a abordarlas, es que son, podríamos decir, reciclables o periódicas. Una cuenta financiada es algo que tú quieres capitalizar. Por ejemplo, tú te compras una cuenta financiada, te cuesta, digamos, $100 en promedio, y la idea es que tú logres hacer un retiro de $1,000, $2,000. Si tú logras hacer algo así con una cuenta financiada, pues imagínate que fue un trade, ¿no? Un trade que arriesgaste $100 y ganaste X cantidad. Yo suelo abrirme cuentas financiadas de manera frecuente, donde busco hacer esto, obtener una capitalización, pero siempre estoy operando mi cuenta personal, sobre todo de manera intradiaria y las operaciones a mediano plazo que tengo. Estrategias para cuentas financiadas, estoy testeando también, quiero compartir acerca de eso, estrategias automáticas enfocadas en cuentas financiadas. Eso voy a empezar a estar compartiendo con la comunidad, que es los últimos, digamos, avances que he estado haciendo. Así que en resumen sería una mezcla de las dos. Nunca he utilizado Darwinex
sé que es bastante conocido, al menos creo que más en temas Forex, CFDs, se suele ver más, pero yo desde que empecé hace tiempo estoy con Ninja Trader. Con Ninja Trader desde que estaba el 7, apenas empezaba a salir el 8, estoy con Ninja Trader. Muy bien. Yo siempre lo digo y lo comento siempre, son un instrumento más, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Tienes que ver siempre lo que tú has dicho, si te funciona, no te funciona. Yo siempre... Mira, la primera vez que yo hice un retiro de una financiada, yo lo usé para empezar mi propia cuenta. En ese entonces, claro, tú con eso pues te puedes ayudar. Fue obviamente un gran logro, pero yo pienso que si tú constantemente logras hacer unos retiros a las cuentas financiadas, pues da para que... Yo creo que es un buen primer paso las cuentas financiadas. Siempre uno tiene que apuntar a tener su propia cuenta. De ley que ese tiene que ser el objetivo. Uno no tiene que pensar que una cuenta financiada es un reemplazo a una cuenta personal, ¿no? O como que si fuese tu propia cuenta. Y como te digo, si uno logra entender que son una herramienta que puedes aprovechar, pues seguramente te irá bien. Y siempre el objetivo debe ser tener tu propia cuenta. Sí, no, yo siempre lo he dicho, es antes, cuando nosotros empezamos, más o menos, yo, tú, o había o demo, o directamente cuenta real. Y creo que esto es un buen puente, como tú has conectado, de poder operar con poco capital mientras estás aprendiendo, mientras te capitalizas. Y creo que es un instrumento muy bueno, porque nosotros o era o demo o directamente cuenta real y sin micros y sin nada, hace un montón de años. Así que creo que como todo en el trading, son instrumentos, utilízalos si te funciona. Yo siempre digo, si te funciona. El tema es que tú sabes que obviamente hay un marketing muy agresivo sobre las cuentas financieras, ¿no? Entonces eso hace que uno tenga una mentalidad incorrecta respecto a qué son, qué se puede hacer, ¿no? Entonces eso es muy... Como he dicho, pues, o sea, empezando por el hecho que te digan que tu cuenta es de $100,000, que tu cuenta es como que todo eso realmente, al final es un marketing muy agresivo. Hay que entender, son instrumentos realmente hechos para que uno pierda. O sea, tú no puedes pensar que una cuenta la vas a tener un año y vas a estar retirando cada mes de una misma cuenta. Es algo muy difícil, la verdad. No pienso que sea imposible, pienso que es algo muy difícil. Principalmente cuando entiendes que si tú retiras, pues eso es como un drawdown prácticamente. Entonces todo eso ahí hace que sea mucho más complicado para alguien mantener mucho tiempo una cuenta. Y yo sí le recomiendo a la gente tratar de usarlo en principio para tener esas experiencias en real, o sea, esa primera experiencia con que te estás perdiendo algo si pierdes, y para lograr empezar a hacer una transición. Y yo recomendaría tratar de aprovecharlas mientras se pueda. Están constantemente cambiando, pero si uno logra entender de qué va el tema, pues puede buscar aprovecharlas. Mira, yo he estado con personas que logran retirar, alumnos que logran retirar 2.000, creo que una vez tuve uno que logró retirar 7.000, cosa que imagínate, ¿no? Digamos que le tomó, así sea, 10 intentos, ya 5 o 10 intentos, llegar a retirar 7.000, que se haya gastado $500,000 y haya retirado 7.000 al final en las cuentas, pues le habrá resultado, ¿no? Obviamente cuando retiró eso, recuerdo que él la perdió, porque pues empieza a ser un drawdown grande que te limita peor que si sigas, pero en principio eso le sirvió para él empezar su propia cuenta. Perfecto, sí, misma opinión. Y hablando un poco más de, ¿qué problemas crees que se enfrenta un trader? Que, digamos que yo siempre digo que el mejor combate para combatir el psicotrading, esas operaciones que se nos van de las manos, esas cuentas, ¿crees que esa confianza se puede coger a través de los datos? Es decir, datos, confianza, y esa confianza, claro, hace que cometas menos errores. Obviamente los datos se van a dar confianza. Nunca vas a poder borrar cualquier posibilidad, como se dice, ¿no? Del psicotrading, que tipo uno sobreopera o... Ajá, ya, eso, hay cosas que pues por más que hagas, tú siempre te puede dar un arranque, te puedes volver loco y puedes hacer cualquier estupidez. Ya siempre tiene que existir una serie de control. Pero tú date cuenta que te va a causar confianza. O sea, si tú estás tomando una decisión y tú te dices a ti mismo, estoy tomando esta decisión porque yo sé que X veces que esto ha pasado, X veces ha reaccionado de esta forma, X veces
ha caído esto. Entonces tú sabes, te recuerdas a ti mismo por qué estás tomando una decisión y te va a dar la confianza necesaria, al menos para estarte más tranquilo, ¿no? Ahora imagínate que tú te abres una operación, no estás muy claro en qué estás haciendo, eso de ley que te va a perjudicar porque te va a dar mucha desconfianza. Creo que al menos en esa parte de tú tener un poco más de confianza en lo que haces, siempre los datos te van a ayudar, pero siempre vas a estar expuesto a que te dé alguna locura, cualquier cosa, ¿no? Pero en principio, la parte de la confianza te va a ayudar mucho lo de los datos. Yo creo que yo siempre lo he dicho, llevo muchos años y aún sigo cometiendo algún día algún error y todo eso. Yo siempre digo que esto es como ser alcohólico, ¿no? Nunca estás curado, siempre estás, hacen menos, hacen más, pero siempre sale una constante batalla de que tú sabes que en cualquier momento, y hay veces que alguna entrada que ha arriesgado más de la cuenta o que he entrado un poco antes cuando no tenía que entrar, es decir, pero cometo uno o dos fallos. Pero yo siempre lo he dicho, ¿no? La confianza es básica en el trading. Yo tengo confianza en mi estrategia porque tengo los datos que así lo corroboran de todas las operaciones que he hecho en los últimos años. Tú es mucho más profundo, supongo que eso me gustaría algún día hacer eso. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo es tu proyecto de formación, es decir, ¿tú enseñas a extraer esos datos o enseñas a interpretar esos datos o enseñas a crear estrategias a partir de esos datos? Cuéntanos un poco, yo ya lo sé porque mira tú, te sigo desde hace tiempo, pero cuéntanos en qué está enfocado tu proyecto de formación para la verdad es que es un proyecto que ha ido, obviamente así como yo, evolucionando y cambiando mucho, ¿verdad? Hasta este preciso momento, de hecho considero que está en un proceso de transformación tal vez, porque cuando he tenido podríamos decir, un enorme avance y progreso, y yo lo que trato de hacer es dos cosas. Primero, transmitir lo que te mencionaba, ¿no? Una forma de entender el mercado a través de datos, dar herramientas y compartir lo que yo he hecho. Entonces yo lo que hago es decir, mira, yo he entendido esto de esta manera, he recolectado estos datos, he hecho estos estudios, he obtenido estas conclusiones, lo uso de esta manera. Así se exportan datos, así se pueden analizar, así se pueden interpretar. Enseño también a crear estrategias con el builder de NinjaTrader 8 y últimamente pues lo que incorporé fue, mira, yo me di cuenta, la realidad es que me di cuenta que entre enseñarle a una persona a hacer la extracción de datos, el modelado, el análisis, que se hagan los gráficos y decirle a una persona, mira, aquí están los datos, toma. Obviamente casi todos prefieren lo segundo. Entonces lo que yo hice fue crear una plataforma que está vinculada a mi base de datos donde están una serie de estadísticas, de probabilidades que sirven perfectamente para que alguien vaya y por ejemplo vea qué meses suele subir más el S&P, qué meses suele caer más el oro, cuánto suele moverse, cómo suele moverse dentro del día normalmente, qué horas suele subir más. Bastante información cuantitativa que ya está ahí nomás lista para que uno la vea. Pero de momento mi proceso formativo va de todo, porque está recopilado creo que 2 o 3 años de trabajo. Entonces están desde cómo yo empecé a estructurar datos, a extraerlos, a analizarlos, así que uno puede aprender todo lo que yo hago básicamente a través de mi formación. Y sí, estoy en una parte de transformación porque estas nuevas herramientas que estoy creando, la verdad es que pienso que son bastante buenas, ¿sabes? Pienso que le dan un gran valor a las personas, que les ahorran muchísimo trabajo, ya te digo. Yo me di cuenta que enseñarle a alguien a extraer datos, a analizarlos, etcétera, yo lo hago, está en mis cursos, pero al final las personas, pues no sé, siento que no, o no les gusta, no lo sé, pero como requiere mucho esfuerzo, no es como que lo profundizan tanto como lo hago yo, ¿no? Entonces obviamente se me hizo más fácil en una plataforma yo desplegar esos datos, cosa que ya la gente lo pueda y lo vaya a ver, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que estoy haciendo ahora, es como que ya haber hecho la parte del trabajo, pero está también explicado cómo hacerlo, ¿no? Cómo uno puede extraer datos, a lo mejor qué variables yo analizo: aperturas, cierres, movimientos, estacionalidad, techos, suelos, testeos, rango, volumen. Si hay otras variables, ¿no? A quien le interesa analizar a lo mejor un MACD, un RSI, lo que sea, yo explico cómo puedes sacar esos datos, cómo puedes organizártelos, ya les digo, en Excel, en Power BI, que en principio es lo más fácil y lo más efectivo de aprender,
y ahí uno empieza pues a entender de forma cuantitativa el mercado. Así que ahorita pues tengo algo bastante completo, la verdad, y en eso es lo que me estoy enfocando. Y tengo la intención de este segundo semestre darle bastante duro a eso, ¿sabes? A mejorar mucho lo que estoy ofreciendo. Me gusta mucho poder ayudar a las personas. Estoy convencido de que lo que yo estoy haciendo pues le ahorra mucho trabajo a la gente, ¿sabes? Porque tú ya le facilitas ciertas soluciones que están basadas en datos, entonces ya cada uno es capaz de interpretar y de tomar decisiones fundamentándose en eso. No, sí, sí, yo siempre lo creo, que esto de la formación es una simbiosis. Yo también aprendo mucho, me mantiene atento siempre a estar queriendo, lo que tú dices, evolucionando, intentar ayudar a los demás. También me ayuda a mí mismo porque tengo que reestructurar todo, de explicar las cosas que ya tienes tan interiorizadas que yo no sabía explicar, de tan interiorizada que las tenía. Y creo que aparte de eso, creo que es una simbiosis muy bonita la que es la formación y el orgullo, ¿no? Después de lo que tú dices, de ver alumnos que me han superado, alumnos de que lo hacen mejor que yo, alumnos que tienen otra visión que se complementa muy bien con otro alumno que también está en la comunidad. Y eso creo que a veces, eso como formador y como trader, al final, porque yo siempre lo he dicho, que lo hablábamos con el último compañero que vino, que esta profesión no es tan competitiva como se puede ver desde fuera, entre compañeros, entre eso. En cuanto yo me he juntado con 4 o 5 traders charlando, creo que cuando vino EduTrades, que estuvimos hablando de que hay que esa comunidad que tienen los americanos de grandes traders, de grandes comunidades que se juntan entre ellas, creo que como la habla hispana le faltaba un poco, y eso es lo que yo decía, ¿no? Esa simbiosis entre que... Tú sabes, más que nada, yo pienso que también en Latinoamérica uno de mis objetivos a mediano plazo es llegar a ser una especie de comunidad así física, ¿no? Hasta ahora pues me he enfocado mucho en hacerlo virtual. Tengo proyectos que quiero hacer de ese tipo, pues por lo que tú dices, es muy bonito crear ese tipo de comunidades, crear un grupo de estudio. Obviamente es más fácil de manera virtual, pero quiero llegar a hacer algo físico, reunir, hacer una especie de sala de trading, etcétera. Eso es súper, me encanta esa idea, ¿sabes? Obviamente aún por temas de universidad, etcétera, se me ha hecho difícil, pero justo como estoy por graduarme, seguro tendré más tiempo y pienso mejorar la oferta que tengo ahorita. Sí, sí, yo además creo que la simbiosis que se hace cuando tú estás al hablando uno delante del otro, o en grupo. Yo he estado operando en una sala y la verdad que es que al final por eso aún siguen habiendo salas de trading, porque al final Claro. esa simbiosis... No, mira, uno siempre dice que algo bueno de esto es que tú igual lo haces en tu casa y que lo haces así, ¿no? Pero al final ya estar siempre encerrado, siempre con tus pantallas aislado, a mediano plazo te va, o sea, imagínate toda tu vida que todo sea aislado, ¿no? Que todo sea solo con tu computadora, no tienes compañeros de trabajo, obviamente no tienes un jefe, lo que es bueno, pero después pues, sí se vuelve algo bastante solitario. Entonces eso es algo que a mí también, tener una comunidad, interactuar, es algo que a mí me ayuda mucho por eso. Pero si no fuese muy aislado todo. Haré una pregunta ya para ir terminando, las preguntas más enfocadas a ti, un poco más filosóficas. ¿Hacia dónde crees que va el trading? ¿Hacia dónde va digamos, el trading en un futuro? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo crees que está evolucionando? ¿Y cómo crees si va a haber algún cambio así grande? O ahora hablábamos, la última noticia que había, que igual habrían mercados, se plantean abrir mercados 24 horas, Sí. 7 días a la semana. En el Nasdaq, sí. Sí, cuéntanos un poco qué es la visión que tú tienes, ¿no? Porque yo creo que poco a poco, es una profesión que poco a poco ya se va, digamos, abriendo más, quitando todos esos aspectos negativos que los hemos tenido, que han sido ese marketing tan agresivo. Al final estamos quedando una comunidad... Mira que te cuento que yo pienso precisamente que es difícil determinar y decirte, ¿sabes qué? La comunidad está sanando, como se puede decir, porque de hecho tú ves que ¿no? Cuando tú ya empiezas a ver en tus redes, a seguir a personas serias, a seguir a personas profesionales, a seguir a personas interesantes, obviamente a ti tu red te aparece eso, ¿no? Tu feed, porque es el contenido con el que interactúas. Pero la realidad es que es muy drástico lo mal que se puede llegar a poner como lo bueno que se puede llegar a poner. Así como vemos que pues está saliendo mucha gente que trata de genuinamente aportar a la comunidad, de genuinamente ayudar,
de brindar soluciones, realmente la otra cara de la moneda es bastante dramática, ¿no? O sea, hay mucha gente buscando aprovecharse, por ejemplo, muchas estafas en criptomonedas, ahora cualquier persona se puede abrir su cuenta su empresa de fondeo, entonces es como que las dos partes, ¿sabes? A mí, Sí. si tú me lo preguntas, se me hace difícil decirte, ¿sabes qué? Vamos para bien, vamos para mal, porque las dos van evolucionando mucho. O sea, así como tú ves muchas cosas buenas, créeme que o sea, a mí me sorprende ver, oye, una cantidad de cosas que yo digo, cómo esto sigue presente hoy en día, ¿no? Gente que a mí ya parece, digamos, un poco, ¿cómo se puede decir? Sátira, ¿no? Ya Sí. es tan, ajá, hay gente muy, o sea, y es lo peor de los dos mundos. Ojalá que gane esa parte que busca hacer de esto algo serio y formal, pero ahora pues yo te digo, no te podría decir que va a ser así, ¿no? Porque yo veo cómo crecen las dos partes. Por morbo uno a veces se pone a ver, ¿no? Esa gente que hace un marketing muy agresivo y tú te das cuenta que hay cosas muy ridículas que ya rayan en lo absurdo. Entonces, pienso que las dos están creciendo mucho, los dos lados. Tanto el que lo busca hacer bien, como ese marketing muy rastrero, muy agresivo, que también evoluciona bastante. Esperemos que él sea lo bueno lo que triunfa, ¿no? Y como mercado financiero en general, como profesional, lo que hablábamos de que ahora podíamos abrir el Nasdaq Ya, como 24/7. mercados en generales, Como sí, mercado. yo pienso que mucha gente ahora está teniendo acceso a mejor y más información, también con el auge de la inteligencia artificial, uno se puede ayudar chateando, preguntándole a una inteligencia artificial, puedes aprender muchas cosas. Entonces yo creo que, o sea, por ese lado como que se está haciendo un poco más dinámico el mercado. Pienso que cada vez va a estar más gente interesada en los mercados financieros, en la especulación, porque se empieza a globalizar más de información y pienso que va todo hacia la parte de la inteligencia artificial. Eso sí me parece que es muy obvio, ¿no? A lo mejor de acá a un futuro mucha gente empieza a basar sus decisiones en inteligencia artificial. Ya hay hoy día algún loco que le pregunte a ChatGPT si tiene que comprar o vender y te aseguro que le hacen caso. Entonces mucha gente se va por ese camino también. Y seguramente van a llegar así van evolucionando los mercados. Perfecto. Bueno, ¿dónde te ves llegando tú en esta profesión? ¿Tienes algún objetivo? ¿Te gustaría trabajar, crear un fondo, trabajar para un fondo? ¿Cómo crees Me hacia dónde encantaría quieres? llegar a algo así, ¿sabes? Me encantaría llegar a crear un fondo 100% automatizado, algo que yo haya creado los modelos de especulación, de inversión, pero que todo esté automatizado, que yo no interfiera en la toma de decisiones. Yo sé que es algo muy ambicioso, no es tan fácil como decirlo, pero a mí me encantaría llegar a eso. Obviamente digamos, tengo en mente cuál es el paso a seguir para llegar a hacer algo así. Será algo que seguramente tome tiempo, pero ese es mi objetivo. Llegar a consolidar algo de ese tipo. Espero que se pueda ir viendo y se pueda ir compartiendo la evolución a través de mis redes sociales, que esa es mi intención. Y bueno, y me gusta mucho también, ¿sabes? Saber que así sea pocas personas, a varias personas, eh, que lo que yo comparto pues les ayude a que algo les haga clic, algo les despierte, a lo mejor alguien se da cuenta que le gusta analizar datos gracias a lo que yo comparto, que alguien se decide a estudiar programación gracias a lo que yo hago, alguien se decide a empezar a especular o lo que sea, ¿no? Eso me causa bastante satisfacción. Por eso pues comparto mi trabajo, mi forma de hacer las cosas, mi forma de verlo y esperemos seguir así, esperemos que vayan las cosas bien. Hasta ahora estoy muy contento con lo que he logrado, la comunidad que he creado, las soluciones que he ofrecido, las personas a las que he podido ayudar. Me gusta lo que he hecho y siempre espero pues ir mejorando, evolucionando. Perfecto. Cuéntanos, nos gustaría que nos contaras si tuvieras que volver a empezar en este mundo, ¿cómo lo harías? ¿Qué pasos seguirías? Cuéntanos un poco por encima, ¿qué harías ahora que ya has pasado este proceso, ¿no? de eso? ¿Y qué harías nuevo o qué no harías si volvieras a empezar? Mira, la verdad es que solo hay una cosa y es, yo cuando empecé,
o sea, no hay muchas cosas que cambiaría porque pienso que también rápidamente me di cuenta de lo que necesitaba aprender, rápidamente me di cuenta de qué camino quería tomar. Algo que a mí me pasó fue que cuando yo empecé, pues me estafaron, ¿no? Y obviamente en ese momento, pues $2,000, $3,000 eran bastante, representaban mucho dinero para mí. Y yo lo que hice fue, digamos, prácticamente caer en una estafa. Me hubiese gustado que no sea así, porque eso, créeme, que me causó un resentimiento muy grande en un principio. Bastante, me impactó mucho, ¿no? Sentirme engañado, sentirme estafado. Yo me di cuenta que lo que me estaban haciendo era revenderme cosas de otras personas. Entonces eso de ahí, no, estuvo mal, ¿no? Y, o sea, no es la experiencia ideal. Sí, Lo ideal hubiese sido sobre todo simplemente que no sea así, ¿no? Lastimosamente hay mucha gente queriendo engañar, hay mucha gente queriendo estafar, entonces siempre que tú empieces con algo así, pues va a ser un tropezón, siempre va a ser algo feo. Por eso lo ideal es tratar de uno mismo en un principio lograr entender de qué se trata, ¿no? Que no alguien más te tenga que engañar o convencer de eso. Es simplemente eso. De ahí yo estoy contento con todo el camino que he recorrido, la verdad. y además yo siempre lo digo, que a mí lo que me sabe peor de esto es de que la gente que igual de verdad tiene esa actitud de que quiere hacer algo, que esto es lo que tú dices, que un palo de estos yo digo, es peor que te siente mal, que por ejemplo eso, que acabes con una mala experiencia con un formado, que te sientas que te han timado de verdad, que perder una cuenta. Es un golpe muy duro porque pierdes, digamos, esa ilusión, esa fe de que esto funciona de verdad. Y a mí me sabe muy mal por esa gente, porque hay de verdad gente que de verdad le pone las ganas, de verdad le pone la actitud, de verdad quiere esto, quiere que esta actividad le salga bien. Y estos palos me sabe mal porque quitan esa ilusión, no sé lo que tú has dicho, no te quitan esa ilusión de que muchas veces, y es peor eso, que a veces que no que te salga bien o que tengas una mala racha, porque esto te deja bastante tocado. Y a mí me sabe mal por eso, por la gente que de verdad pues quiere intentarlo. Cuéntanos ya para ir terminando, recomiéndanos alguna cosilla, un libro, música. No hace falta relacionar con trading, algo que a ti te funcione, que te guste, que hayas descubierto hace poco. Cuéntanos algo que quieras recomendar, que creas que nos puede ayudar. ¿Qué podría ser? Déjame pensar, a ver. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Sabes qué? La verdad es que sí, por ejemplo, al menos, ¿cuándo vas a subir este video? Semana que viene, martes o así. Entonces ya no sé, ya no alcanza. ¿Qué podría recomendar? Puta, oye, ahí me cogiste. A ver, bueno, voy a recomendar una canción ya. Últimamente me gusta la canción que se llama... ¿Cómo que se llama? Espérate, que es una muy famosa de Lola Young. Ah, ya, Messi. Sí, simplemente es la canción que me gusta ahora último. Messi de Lola Young. Ahora pondré. Y nada, Sí. pues estamos encantados de que hayas venido, nos ha encantado estar por aquí. Gracias, amigo. A Espero mí también. Muchas gracias que por no la sea la invitación. última vez, que te pases, esta es tu casa, hacemos muchos debates de otras cosas y hablamos muchos, hacemos mesas redondas, así que estás súper invitado a la próxima y si por horario puedes venir. Y nada, ha sido un placer, nos ha encantado verte, esperemos verte algún día y nos hagas alguna clase más práctica, que trabajes un poco más, ya que, ya que Gracias, te amigo. conocemos nada. Y nada, Espero lo mismo. siempre doy la última palabra al invitado, que es el protagonista. Así que, repito, José y ya me habían hablado muy bien de ti, tanto Víctor como mucha más gente. Y la verdad que encantadísimos de que hayas venido. Y nada, esta es tu casa, amigo mío. Muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad, por por poder conversar, compartir un poco lo que hago. Me gusta mucho que haya sido en esta época que voy terminando la universidad. Precisamente esto me ha puesto bastante, podríamos decir, pensativo, ¿no? Un poco lo que he recorrido, lo que he aprendido. De eso estaba hablando. Yo te dije, estoy haciendo unas sesiones abiertas con mis seguidores. Les comentaba de eso y tratar de resumir mi experiencia en estos casi ya 5 años de carrera. Entonces me causa bastante satisfacción pues poder compartir lo que hago, lo que sé, saber que hay personas a las que les interesa este tipo de formas de hacer las cosas. Eso es muy gratificante y bueno,
al que le guste o el que le haya agradado lo que he compartido, lo invito a que vea mis videos. Tengo muchos videos pues haciendo, compartiendo en general lo que hago, estrategias que están testeadas, tengo información que puede servir para que uno pues logre, yo pienso que lo más importante es primero partir con el trabajo de alguien que haya hecho algo y luego pues que eso sirva como semilla para cada uno poder cultivar sus propias ideas y empezar cada uno a trabajar sus propias ideas. Pero es muy importante poder ver lo que han hecho otras personas y yo estoy convencido que lo que yo divulgo pues puede servir para eso, para que uno se dé cuenta si le gusta esto, si uno se dé cuenta si le gusta a lo mejor aprender a programar, uno se decida, si le gusta aprender a analizar datos, que lo empiece a hacer. Entonces eso ahí me agrada, para eso están mis redes sociales y gracias a ti amigo por la oportunidad, nos vemos en otra ocasión. Perfecto, amigo mío, un abrazo muy grande y a los demás nos vemos en 15 días de nuevo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, amigo mío, y a los demás nos vemos dentro de 2 días. Adiós.